Ok, chavos. Dudas que tengan hasta aquí, hasta este momento, a lo mejor aquí sí es importante que usen su micrófono para alguna duda que tengan, que ya los temas son creo que más complejos, ¿no? Pero no sé si tengan alguna duda. He sido lo más repetitivo posible para que se les quede bien el concepto o esos conceptos, pero bueno, no sé si tengan alguna duda al respecto, chavos. ¿De qué estamos hablando? De cómo crear una clase, cómo crear sus atributos con getters y setters y cómo crear el constructor de una clase. ¿Okay? Y finalmente, dentro de construcción dentro de una clase, constructores dentro de una clase, que puedo tener más de uno. De esos cuatro conceptos, algún problema y obviamente el uso, que será el último punto, sí, el último punto que sería crear el objeto de la clase, usar el constructor, usar los getters y los setters, ¿no? Son las cinco cosas que deben de tener ya ahorita bien, ¿no? Cómo creo una clase, cómo creo sus atributos, cómo creo sus métodos, cómo creo sus constructores. Uh-huh. Y finalmente, cómo creo el objeto, cómo uso el atributo, cómo uso el método, cómo uso los constructores. De esto se basa pues mucho de lo que estarán usando, ¿no, chavos? Entonces, eh, vamos a ver lo que hemos hecho hasta ahorita, por ejemplo. Si yo me regreso al programa, por ejemplo, de archivos que utilizamos. A ver, archivos, por ejemplo, aquí tengo uno de archivos. Cerrar este de aquí. Por ejemplo, lo que vamos a, una de las, a ver, nada más déjame poner esta laminita para acordarnos de este concepto. A ver, entonces, retomemos la teoría con la práctica de lo que hemos estado haciendo. Esos son los pilares principales de la programación orientada a objetos. Es por lo que es programación orientada a objetos. Ya vimos que es la abstracción, es el modelado, el traer solamente los atributos y métodos que nos interesan. Es decir, declarar solamente las variables y las funciones dentro de la clase que realmente nos interesan. Esa es la abstracción. ¿Okay? Encapsulamiento. Ya vimos que lo que queremos hacer es proteger la información. ¿En qué lo estamos haciendo? Por ejemplo, en los getters y setters. ¿Okay? Estamos protegiendo no un acceso directo a los atributos, sino solamente a través de su método get o set. ¿Qué ventaja tenía la parte del get y el set? Es que yo puedo hacer ciertas validaciones antes de hacer la asignación, por ejemplo. Antes de hacer el set, yo puedo mandar el parámetro al set y de ahí hacer validaciones antes de hacer la asignación al atributo. ¿Ok? Por seguridad. Y en el caso, por ejemplo, del get, yo también podría hacer un proceso interno previo a dar el valor del atributo. ¿Ok? Pero eso es lo que permite que esté encapsulada la información dentro de la clase. ¿Ok? Ese es el segundo pilar que vimos. ¿Ok? Y ahorita vimos del lado de los constructores una parte, porque son dos partes, una parte de lo que es el polimorfismo. ¿Ok? Que es a lo que se le conoce como overload o sobrecarga de métodos. Es tener dentro de una clase varios métodos con el mismo nombre, pero con un número distinto de parámetros. Esa propiedad que está dentro del polimorfismo que se llama overload o sobrecarga, la estamos utilizando para el constructor, lo que nos permite construir un objeto con valores iniciales, ya sea de una forma
u otra. Construimos libros sin datos, es decir, con un constructor que no requiere parámetros. Construimos un libro solamente con autor y ID. Y finalmente construimos un libro con ID, autor y nombre, ¿no? O sea, con 3 parámetros. Y podría crear un último constructor que requiera todos los parámetros. ¿Ok? Ahí se basa la parte de polimorfismo. Es uno de lo que también estamos usando. Y finalmente viene también la reutilización de código. La reutilización de código me permite que esta clase que yo estoy utilizando desde el libro, yo me la pueda llevar a cualquier programa y utilizar sus atributos y sus métodos. ¿Sí? Lo único que a lo mejor hasta ahorita no hemos visto herencia, pero bueno, de los otros 4, ya más o menos podemos relacionar el, la teoría con la práctica, ¿no? ¿Ok, chavos? Entonces, eso ya es parte de lo que estamos reutilizando nosotros. Entonces, sabiendo que podemos reutilizar código de otras personas que ya hicieron ciertos programas, es que yo, por ejemplo, ustedes ya hicieron un programa que puede leer archivos, gracias a que alguien ya creó estos dos objetos, por ejemplo, para poder imprimir en un archivo, ¿sí? O crear un archivo. Tenemos la clase FileWriter y la clase PrintWriter. Inclusive aquí te da una descripción, ¿no? De lo que es la clase. Alguien ya la hizo. De hecho, la empaquetó o la guardó dentro de esta librería de Java, lo que se conocen como las APIs de Java, las interfaces de programación de aplicación de Java, que son librerías al fin y al cabo. Alguien ya la hizo y gracias a que ya existe esa clase, yo puedo crear objetos de esa clase que tienen los comportamientos y los atributos que yo requiero para el manejo de archivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos el parcial pasado? A lo mejor lo hicimos muy mecánico, pero ahorita ya entendemos de qué se trata. Aquí estoy creando un objeto, que es más bien estoy creando apenas la referencia a un objeto, pero todavía no existe el objeto, de una clase FileWriter. Lo mismo para PrintWriter. Estas dos son referencias. Y después estoy creando un objeto FileWriter y un objeto PrintWriter. Pero ¿qué es importante de aquí? Se pueden a ver, uno de sus métodos constructores me pide que le mande, en este caso, ¿qué? NA, NA que es el nombre del archivo, ¿no? Un string. Pero por ejemplo, yo aquí, déjenme ver nada más para que vean ustedes. New File Writer. Y la abrimos aquí. Y vemos que nos dice. El método constructor de FileWriter, como ven, puede tener varias formas. Donde le mande el file, donde le mande un file description, donde le mande un string, que es el que estamos mandando. Le puedo mandar un file y un boolean. Y le puedo mandar un string y un boolean. Entonces puedo construir un objeto de tipo FileWriter de 5 maneras distintas. Yo estoy utilizando una, que es mandándole la ruta del archivo o el nombre del archivo. ¿Va? Entonces, ya lo sabemos leer un poquito mejor, ¿no? Entonces, estoy invocando un método constructor de FileWriter que me pide como parámetro un nombre de archivo. Igual aquí estoy creando un objeto de tipo PrintWriter, donde su constructor me pide a su vez un objeto de tipo FileWriter. ¿Ok? Luego veo que, como ya tengo mi objeto de tipo, por ejemplo, PrintWriter, tengo un método de él que se llama println, el cual me permite imprimir contenido dentro del archivo. Y tengo por acá, por ejemplo, también un método de la clase FileWriter, que es close, que lo que hace es cerrar el archivo. ¿Ok? Entonces,
A lo mejor me hubiera gustado primero dar la teoría de objetos antes de lo de archivos, pero bueno, era importante que vean la parte práctica, ¿no? Un sistemita que funcionaría mejor con archivos. Pero ahorita ya deben de entender más todo el código, ¿no? O sea, pueden leer todo este código y entender de qué estamos hablando, línea por línea. Cada línea deben de entenderla perfectamente. Ujú. Tanto en su concepto teórico como en su lenguaje, que es Java. ¿Estamos, chavos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué les dejé por ahí? Les dejé la parte de la calculadora, ¿no? Aquí yo había hecho una. Ujú. La clase pasada hicimos una calculadora. Entonces, repasando nuevamente los conceptos de orientado a objetos, yo estoy creando una calculadora. Ujú. Aquí está la declaración de la clase. Y estoy teniendo estos métodos, estos 4 métodos, ujú, que suma, resta, multiplicación y división. En este caso, esta clase calculadora no cuenta con atributos, solamente con 4 métodos. ¿Qué hago en el principal? Creo la referencia, creo el objeto calculadora. No hay método constructor, se pueden ver, yo no declaré ningún método constructor, por lo tanto, está por default. Por default no requiere parámetros. Esto me crea el objeto nada más. ¿Ok? Y posteriormente, pues uso sus métodos, donde sus métodos aquí requieren de ciertos parámetros y me regresa el resultado de cada uno. ¿Va? Pero creamos otra calculadora, que es la calculadora 2. Es una forma distinta de implementar la calculadora, donde aquí sí estoy requiriendo de 2 atributos, número 1 y número 2. Creé sus getters y setters de cada uno de ellos. Y la diferencia es que acá ya las funciones no requieren de parámetros, porque simplemente lo que hago es sumar los números que ya tiene la misma clase. Importante, acuérdense, por ejemplo, el loset es un método que requiere de el número que voy a asignar al número 1 y se lo asigno ya dentro de la función, se lo asigno al atributo. El decir this, acuérdense que se refiere a decir que es el atributo de la clase. Aquí num1 es solamente el nombre de esta variable local de este método. Cuando yo uso this y le pongo num1, me refiero a esta clase, quiero el atributo num1 y asignarle lo que tenga la variable num1 local de este método. Entonces ahí es como estamos protegiendo la información también, ¿no? ¿Okay? Con los getters y los setters. Entonces, ¿qué hago yo en la implementación ya? Pues creo mi objeto calculadora del segundo tipo, pero ahora lo primero que hago es asignarle los valores del número 1 y del número 2. Y después llamo a las funciones, llamo a los métodos, pero a diferencia de la otra calculadora, aquí ya no le tengo que mandar los datos. Entonces, hay muchas formas de implementar sus clases. Pueden requerir a veces atributos, pueden a veces no requerir atributos, pueden a veces requerir métodos, a veces no, a veces de todo. Va a depender ya ahora sí del diseño que ustedes hagan de cada uno de ellos. No va a estar bien o va a estar mal. Va a ser simplemente que se utilicen en atributos los getters y setters y que los métodos pues, sean públicos y que usen los parámetros que ustedes quieran, ¿no? Y que ustedes vean si requieren de un constructor o no requieren de un constructor. Por ejemplo, ahorita se me ocurre que ya que vimos métodos constructores, yo voy a crear una tercera calculadora que use el método constructor. Por ejemplo, vamos aquí a una nueva clase. Voy a poner calculadora con constructor. ¿Okay? Y lo que voy a hacer va a ser
prácticamente igual a esta. Es decir, con los dos atributos y con todas sus funciones, pero voy a agregar aquí un método constructor. Le voy a poner el mismo nombre. Acuérdense. Ahí. Aquí ya tengo el método constructor vacío, pero no quiero que sea vacío, sino quiero que requiera dos parámetros. Pues, ¿qué parámetros? Pues justamente voy a requerir el número 1 y el número 2. El número 2, double N2. ¿Ok? Entonces voy a asignar de esta clase el atributo número 1, le voy a asignar el valor que me dé el usuario o que me den cuando construya la calculadora como número 1, y de esta clase, el número 2, le voy a asignar lo que me den como número 2. ¿Okay? Entonces, si yo creo esta calculadora constructor, vamos a crearla aquí, calculadora constructor, la calculadora 3, la calculadora 3 es igual a una nueva calculadora constructor, pero que requiere, como dice aquí en el error, va a requerir de esto lo escribí bien. Calculadora constructor. Dice que agreguen los argumentos para que haga el match. Le agregamos los números que hemos estado agregando, que es 8 y 9.4. 8.0 y 9.4. Y como en el otro, pues simplemente llamo a las funciones, ¿no? Nada más que es de la calculadora 3, ¿no? Esta es una tercera forma de implementar la calculadora, ¿okay? Donde tengo los métodos constructores. Ya de inicio le mando los dos números para construir y hago las operaciones nada más. ¿Okay? Entonces, como ven, hay infinidad de formas que pueden ustedes implementar sus clases, ¿no? Ninguna es buena, ninguna es mala, ¿no? Todas simplemente con que lleguemos al mismo resultado es suficiente. ¿Va? Entonces vamos a correr unas para verificar que salga lo mismo. Aquí creo que me pide los dos datos, si no me equivoco. 8.0, 0, para la segunda, ¿no? 9.4. Y la última que hicimos ahorita, sí sale lo mismo. Esta fue la última calculadora, ¿no? ¿Va? Entonces las tres formas fueron idénticas, ¿no? Nada más que ya en esta última utilizamos el constructor. ¿Va? Bueno, yo les dejé por ahí de tarea entonces la implementación del de IMC, ¿no? Resulta que por ahí les voy a dejar unos ejercicios y en esos ejercicios que encontré, uno de ellos es justamente una forma de implementar el IMC. Voy a entrar a la página, les voy a mandar la presentación y aquí en la presentación al final les puse por el momento, les puse esto, ¿no? Van a resolver del 1 al 6, vamos a entrar aquí en la página para que vean a qué me refiero. Déjenme enseñarles la página, ¿eh? Bueno, ahí está. La presentación les voy a poner ahí una liga al final y en esa liga van a entrar aquí a una página que encontré con algunos ejercicios y van a resolver del 1 al 6.
Ujú. Y justamente, aquí está, mira. Este es del IMC. Dice, haz una clase llamada persona. Sigue las siguientes condiciones. Sus atributos son nombre, edad, DNI, lo podemos cambiar por el RFC, por ejemplo. Es que DNI es el número de identificación única. Creo que no sé, es una página colombiana, no es española. Es el identificador de... No, la verdad no sé qué significa, pero es como, como si del INE tuviéramos un número único. Pero bueno, aquí a lo mejor aplica el RFC en México. Entonces, van a crear una clase que se llama persona con estos atributos, nombre, edad, RFC, sexo, peso y altura. Por ejemplo, aquí en el sexo nada más va a admitir H o M. Entonces quiere decir que nada más va a admitir un carácter, es de tipo char. Ujú. Luego dice, no queremos que se accedan directamente a ellos. ¿Qué significa eso? Que necesito tener sus propios getters y setters, ¿no? Piensa qué modificador de acceso es el más adecuado, también su tipo. Si quieres añadir algún atributo, puedes hacerlo adicional a este, ¿no? ¿Mm? Luego dice, por defecto, todos los atributos menos el DNI serán valores por defecto según su tipo. ¿Mm? Cero número, cadena vacía, etc. Es decir, cuando ustedes creen un objeto, donde no le estén dando nada al constructor, pues va a tener por default este tipo de información. Se implementarán varios constructores. El de por defecto es donde aplica esto, donde ustedes le van a poner a los enteros cero y a las cadenas vacías, ¿no? Es el constructor por defecto. Constructor con el nombre, edad y sexo, y el resto por defecto. Es decir, que si le mandan el nombre, le mandan la edad, le mandan el sexo, y el resto se guarde con valores por defecto. Y un constructor con todos los atributos. ¿Ok? ¿Qué método va a tener? Pues justamente aquí viene calcular IMC. Entonces la clase persona va a tener un método que es calcular IMC. Aquí viene la fórmula y te dice más o menos lo que debe tener. ¿Okay? Va a tener otro método que es mayor de edad y nos va a regresar un booleano si sí es mayor de edad con verdadero y si no es falso. ¿Ok? Entonces yo ya tengo mi objeto lleno con la información y como uno de esos datos es la edad, pues voy a verificar si es mayor o menor de edad. ¿Ok? Comprobar sexo. Yo le mando aquí el char, por ejemplo, una M y me va a regresar true o false para saber si es correcto que es hombre o que es mujer. ToString devuelve toda la información del objeto. Bueno, es una función que lo que van a hacer es, esta función me va a regresar una cadena con toda la información concatenada. ¿Sí? Nombre, ID, RFC, sexo, bla, bla, en una cadena así, todo. ¿No? Pueden a lo mejor, por ejemplo, como hacíamos para el archivo, pueden poner un separador, ¿no? Por ejemplo, edad, punto y coma, tal, sexo, punto y coma, todo así, ¿no? Entonces, cuando yo le ponga al objeto punto to string, me va a regresar todo eso. ¿Mm? Generar DNI para nosotros va a ser generar RFC. ¿Cómo se genera el RFC? Si no saben, lo buscan y van a ver cómo generar el RFC. Para este del RFC van a necesitar buscar funciones de manejo de cadenas en Java, porque van a tener que ir leyendo, por ejemplo, el nombre para sacar los primeros caracteres y de la parte de la edad, pues también a lo mejor necesitan sacar cierta información. Y bueno, aquí vienen los métodos set para cada parámetro, excepto DNI. ¿Qué quiere decir? Que excepto DNI, pues que DNI pues, es privado, ¿no? No lo puedo asignar porque se calcula. Lo puedo traer con un get, pero no lo puedo modificar. ¿Desde qué tipo de acceso va a tener? ¿Va?
Ya que crearon esa clase, en su clase principal, que es la clase que dice aquí ejecutable, van a hacer funcionar un objeto de esta clase. Van a pedir el nombre, la edad, sexo y altura. Van a crear los objetos. Y para cada uno van a comprobar, o sea, en pocas palabras van a utilizarlo, ¿no? Van a llevar los métodos, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, el IMC que hicieron, quiero que más o menos lo modifiquen al ejercicio como este o hagan otro más, ¿no? Y lo calificamos como una adicional más B. ¿Va? Y bueno, serían los seis primeros que vienen aquí, ¿no? Tercero, una clase password. Este de aquí, es otro. ¿Ok? Pero hasta el 6 nada más. Porque ya después ya está medio complicado. ¿Okay? Aquí viene algo de videojuegos también. Y de libros, que ya más o menos lo hicimos ahorita. ¿Sí, chavos? Y prácticamente estaríamos practicando todos los conceptos de hasta ahorita con estos de aquí. ¿Sí? Y a su vez, pues ya tendrían ustedes o ya tendríamos migrada la clase de calculadora y la clase de IMC, ¿no? Incluido el ejemplo que viene aquí. ¿Okay? Esto que practiquen, ¿no? O sea, prácticamente lo que les estoy diciendo es practiquen. Practiquen creando objetos, creando sus setters, creando sus getters, usando los constructores, llamándolos, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesito que hagan. Acuérdense que tenemos 4 horas asignadas para los sábados, que no nos estamos viendo, y la idea es que ustedes lo ocupen ese tiempo para practicar. ¿Ok? Entonces, necesito que practiquen con estos ejercicios. Son 6 ejercicios. Sí se van a llevar un tiempo en cada uno. ¿Qué vamos a hacer el martes? El martes voy a decir que alguien va a compartir su pantalla y nos va a decir cómo lo resolvió. Si no resolvieron todos, al menos cómo resolvió un par de ellos. Pero todos deben de hacer al menos un par de ejercicios de los 6. Si hacen los 6, mucho mejor. ¿Ok? Sí, chavos. Entonces, ya se carga un poco más la chamba porque son de este segundo parcial ya tenemos la calculadora y el EMC en objetos más estos 6 más, ¿no? Si ya de jalón ya tenemos 8 prácticas que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Dudas que tengan, chavos? Entonces, el próximo martes vamos a ver algunos conceptos avanzados que los anoté aquí en mi pizarra, aunque creo que ya vimos la mayoría ahorita. Nada más voy a crear la presentación para que tengan la información más a la mano y será el último repaso, digamos, de teoría, ¿sí? El martes. Y de ahí ya prácticamente nos arrancamos a ver cómo vamos a diseñar nuestro programa ya de altas, bajas y cambios, ya usando todos esos conceptos de orientado a objetos. ¿Ok? Prácticamente si ustedes buscan el temario de la materia de programación avanzada, es lo que vimos ahorita en 4 sesiones, ¿sí? En teoría. Lo que necesitamos ahora es practicar. Pero nuevamente insisto, o sea, si ustedes no ven las bases de Java, es complicado que esto lo puedan ver, ¿no? Porque sí es más avanzado. ¿Estamos, chavos? Entonces, nos vamos a ver hasta el martes. Por favor, de verdad, hagan sus prácticas. Me mandaron por ahí el día de ayer un comunicado, entonces ahorita, si no, ahorita se los comparto para que vean más o menos de qué se trata. Ahora espérenme tantito. Pero bueno, antes de acabar con el tema de la materia, ¿tienen alguna duda de lo que llevamos hasta el momento? Les voy a subir la presentación, les voy a subir los proyectos que ahorita modifiqué. ¿Ok? Bueno, chavos, ojalá que de verdad no tengan dudas, porque si no, se van a quedar bien atorados. Ujú. Realmente es muy importante
que practiquen y que el martes, si no les salió alguno, pues tengamos dudas y lo resolvamos entre todos. Y ahí sí ya van a estar que participen un poquito más, ¿no? Hasta ahorita son sesiones que como ven, pues las grabo y las pueden ver después y no hay tanto problema, pero sí ahora necesitamos un poco más de interacción para que ver que realmente no se le quede, ¿no? ¿Qué programas tenemos que hacer? Pues son hasta ahorita la calculadora y el IMC, como los tengan ustedes, pero orientado a objetos. Ya muchos ya me lo enviaron por ahí. Hablando de eso, acuérdense que me deben enviar nada más la liga de Google Drive o de algún servidor de archivos. No me manden los archivos porque a veces los bloquea. Ujú. Entonces, aunque me envían toda la carpeta, se bloquean y no me llega todo. Entonces, nada más envíenme la, la liga, ¿no? Entonces, estamos hablando que me van a mandar el programa de calculadora y el programa de IMC usando métodos y atributos. Como ustedes quieran. O sea, ustedes declaran los atributos y métodos que ustedes quieran. ¿Ok? Y estos 6 ejercicios. Dice, dentro de los constructores podemos meter funciones. No, o sea, es un método constructor, es una función constructora, ya de por sí es una función. Lo que sí puedes hacer es llamar a otra función desde ahí, desde un constructor. Ahí, Jesús. Entonces, dice, dentro de los constructores podemos meter funciones. No, porque yo no puedo meter una función dentro de otra función. ¿Ok? El método constructor es una función, al fin y al cabo. Lo que sí puedo hacer es llamar a otro método desde ahí. ¿Ok? ¿Otra duda que tengan, chavos? Ah, ok. No te preocupes. Pero sería eso, ¿no? Entonces podemos llamar a otros métodos desde el método constructor. De hecho, puede ser la idea, ¿no? Que hagas ciertas validaciones, ajá, para construir el objeto, ¿no? ¿Alguna otra duda, chavos, de esto que vemos? Acuérdense, cómo declarar una clase, cómo declarar los atributos con sus getters y setters, cómo crear constructores, cómo hacer sobrecarga de constructores, es decir, crear más de un constructor. Y finalmente, cómo usar todos los anteriores al crear los objetos. Cómo crear un objeto de la clase, cómo llamar a un método de la clase, cómo crear un objeto usando distintos constructores y cómo llamar a los getters y setters. Eso es lo que deben de tener ya aquí, ¿no? Y la única forma que se les va a quedar es practicando, ¿no? Con estas 2 prácticas iniciales que tenían, más estas 6 que tienen que hacer. ¿Sí? De verdad, échenle ganas para atenderlas para el próximo martes, como puedan, para que no se me queden ya en esto que vamos a ver ya en la migración del sistema de altas, bajas y cambios ya con objetos. Ujú. Hacemos la migración y después vamos a hacer también la migración de archivos a base de datos. También para que tengan ahí en mente que vamos a necesitar instalar el MySQL por ahí, más adelante. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas, vamos a hacer la pausa y regresamos ya nada más para que les pase la lista y les lea más o menos el comunicado que me mandaron, que a lo mejor ustedes ya saben también sobre las clases, ¿va?